Pero no siempre fue posible decir todo directamente, sino que era necesario de alguna forma expresarlo de manera tal que dieran permiso para hacerlo. Y Am Israel salen después de 3 días, cuando el faraón se da cuenta de que no están volviendo, organiza un ejército y quiere perseguirlos para traerlos, obligarlos a traerlos de vuelta. Y los alcanza después de otros 3 días más, o sea, 6 días en total, desde que salen de Egipto, o sea, de la noche de Pesaj, que es la noche de la salida de Egipto, el 15 de Nisan. Pasaron 6 días hasta que finalmente él logra alcanzarlos, y los alcanza justamente cuando el pueblo está a orillas del Mar de las Cañas. Y en ese momento no se escucha. ¿Alguien dice que no se escucha? Yo lo escucho, Rap, pero no se ve la imagen. Yo escucho bien y veo la imagen bien. Yo escucho y veo bien. Bueno. Ok, parece que hay alguien que a lo mejor no me está escuchando, pero los demás sí me escuchan y me ven. Parece que sí. Ok, entonces continuamos. Y los encuentran al pueblo justamente allí cuando están a punto de entrar al mar. En ese momento encuentran al pueblo y están ante una situación bastante difícil. Por un lado está el ejército del faraón y por otro lado está el mar, y ellos están justo a la orilla del mar. Esta es la historia ya bastante conocida, y después de los milagros que ocurren también es bastante conocida. Hay un misterio que se desarrolla en el Zohar y que se desarrolla en muchos otros libros sobre este momento, el momento del encuentro y lo que ocurrió. Antes de que ellos vayan a ingresar al Yansuf, antes de que ingresaran al Mar de las Cañas, ocurrió algo. Algo pasó, y esto que pasó cambia de manera sustancial también el curso de la historia del mundo. Y es lo siguiente: en el Sefer Bereshit, en el principio, cuando Dios crea el cielo y la tierra, la Torá nos dice que se creó la luz, que se crea la luz. Y la creación de la luz significó precisamente el comienzo de la creación en tanto era percibida, porque ya se podían distinguir los objetos, se podía distinguir una materia de otra, una forma de otra forma. Entonces la creación de la luz es significativa justamente para manifestar, para mostrar que la creación está avanzando. En la Torá dice lo siguiente, dice, bueno, el primer pasuk dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ve'haaretz hayta tohu va'vohu, y la tierra era o estaba desolada y vacía, ve'choshech al penei tehom, y había obscuridad por encima del abismo, ve'ruach Elohim marajefet al penei hamayim, y un espíritu divino se movía por sobre la faz de las aguas. Y en ese momento, en el pasuk 3, la Torá dice, Vayomer Elohim, dijo Dios, Yehi or, que haya luz, Yehi or, que haya luz, Vaihi or, y hubo luz. En que haya luz y hubo luz. Esto empezó a dividirse el tiempo entre el día y la noche, los diferentes días comenzaron a aparecer, o sea, el mundo comienza a avanzar en la medida que se presenta la luz. En el hebreo, como está escrito acá el pasuk, dice Yehi or, que haya luz, o haya luz. Y la palabra haya, Yehi, se escribe en hebreo con una yod, con una he y con otra yod. O sea,
Yod, He, Yod. Son dos letras, dos de ellas repetidas, y la tercera es la letra He. Que según nos enseñan los cabalistas, acá hay un remes. Un remes quiere decir una alusión precisamente a otra cosa que ya está presente en la creación del mundo a través de la creación de la luz, que va a ser precisamente el encuentro entre Egipto e Israel frente a las aguas del mar de las Cañas. ¿Por qué? Porque la expresión Yehi, or que haya luz, como les dije, la palabra es Yehi, Yod, He, Yod. La letra Yod de esta palabra, la primera letra Yod, es la primera letra de la palabra Yashar, Yashar, que significa derecho. La letra He es la primera letra de la palabra Ha-Fuj, que significa al revés. Y la última letra, que es la letra Yod, nuevamente significa Yashar, o sea, derecho. En hebreo queremos decir entonces Yashar, Hafuj, Yashar. Derecho, al revés, derecho. O sea, que en términos simples es una alusión que es muy profunda y por lo tanto se merece estudiarla con profundidad, es lo siguiente. Lo que nos quiere decir la Torá ya al principio, cuando se crea la luz, que hay algo, todavía no sabemos qué, hay algo escrito en esta misma Torá, que si lo leemos yashar quiere decir leer desde la derecha a la izquierda, si lo leemos hafuj, de la izquierda a la derecha, y lo volvemos a leer yashar de la derecha a la izquierda, eso crea luz. Eso es luz. O sea, que hay algo que es yashar, hafuj, yashar, y eso es luz. Yehi, or. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el misterio que está contenido precisamente en estas tres letras y que transforman o se transforman en estas tres palabras que indican derecho, al revés, derecho? Bueno, esto es precisamente el encuentro de Am Israel con Egipto frente al mar. Indican precisamente eso. ¿Por qué? La historia de Egipto es como una especie de recreación, o sea, se vuelve a crear. Recreación en el sentido de recrear, se vuelve a crear el mundo. De la misma manera que cuando Noah sale de la Teibá, sale del arca y se comienza con la creación del mundo, en ese momento hay una recreación, se vuelve a crear el mundo, comienza nuevamente a funcionar una serie de cosas y hay otro comienzo, mejor, el mundo comienza nuevamente. Pues bien, también cuando Israel sale de Egipto, hay una recreación, la creación original de Bereshit se vuelve a presentar. Y los elementos que encontramos en Bereshit también están presentes en la salida de Israel de Egipto. Es como si hubiésemos tenido, en términos simples, como hubiéramos tenido un embrión dentro de la matriz de su madre. Y eso era Israel en Egipto, como si hubiese estado como en una situación de embrión, de algo que estaba como dentro de él y que en algún momento nació. O sea, sale afuera y nace. Bueno, en ese nacimiento, que es realmente así, la noche de Pesaj, el 15 de Nisan, cuando los hebreos salen de Egipto, se considera como un parto. Es como si una mujer hubiera pasado un parto. Y el pueblo nace, en ese momento comienzan ellos a nacer, y al principio son movimientos torpes, ¿no? Como los bebés, pero poco a poco los movimientos se van haciendo cada vez más sutiles y más sofisticados con el paso del tiempo. Pues bien, en esta situación de salida, que el niño ha roto la matriz y ha salido, o sea, ya está vivo, como les dije, pasaron 3 días y en ese momento el faraón se da cuenta de que no vuelven y los persigue. O sea que
Este niño, entre comillas, que acaba de nacer el 15 de Nisan, se presenta o se enfrenta a un primer peligro, a un peligro muy complejo, que ese peligro es el faraón, a pesar de todas las plagas que recibió, a pesar de todas las fuerzas negativas que tuvo sobre sí, de todas maneras todavía tiene fuerza, ¿bien? Todavía tiene fuerza. Y se presenta justamente frente al niño nacido, que es Israel, cuando este niño nacido, Israel, tiene que cruzar el mar de las cañas, o enfrentarse al mar de las cañas. Entonces, se produce como ya dije, una recreación, una nueva creación, y en esta nueva creación hay otra vez, se presenta la luz. Pero esta vez no como la luz original de la creación del mundo, sino que esta vez la luz se va a presentar a través de 3 pesukim, de 3 versículos que se leen en forma diferente. El primero se va a leer yashar, o sea, de la derecha a la izquierda. El segundo pasuk se va a leer afuj, de la izquierda a la derecha. El tercero se va a volver a leer yashar, de la derecha a la izquierda. Y esto es luz. O sea, estos 3 psukim van a dar luz. ¿Y cuáles son? Entonces, para aquellos que tengan sus libros, tengan un Humash o tengan una Biblia, en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 19, el versículo 20 y el versículo 21, en estos 3 versículos, en el 19, el 20 y el 21, cada uno de estos 3 versículos, ya enseguida los voy a leer, cada uno tiene 72 letras. Cada uno de estos 3 tiene 72 letras. El versículo 19 tiene 72, el 20 72 y también el versículo 21 tiene 72. Lo que obviamente no es una coincidencia, sino que hay una programación, está programado desde la creación del mundo, que estos 3 psukim se van a encontrar van a tener cada uno de ellos 72 letras, porque van a indicar, ya nos van a enseñar. Entonces les leo primero lo que los psukim dicen en forma simple, y después vamos a entrar en todo lo que es la Kabbalah, el Zohar sobre esto. El pasuk 19 dice, cuando se encuentra el ejército del faraón con todo el pueblo de Israel, en frentes, y por detrás el pueblo tiene el mar. Entonces dice así, Vaisá malach ha Elohim, y viajó el ángel de Dios, Aolech lifnei mahane Israel, que iba delante del campamento de Israel. O sea, cuando ellos salen de Egipto, los primeros 3 días estos que están en el desierto, delante de ellos, guiándolos, iba un ángel. Había un ángel que era el que estaba delante de todo el campamento. ¿Okay? Este ángel es el ángel Matat, del que también vamos a tratar de hablar un poco más en profundidad, pero él los guiaba. Entonces, ¿qué hizo el ángel cuando se acercan los egipcios? Vaisá malacha Elohim, y viajó el ángel de Dios, Aolech lifnei mahane Israel, que iba delante del campamento de Israel, Vayelech me ahareihem, y se puso detrás de ellos. O sea, acá estaban los egipcios, acá estaba Israel, ¿bien? Acá estaba Israel, acá estaba el mar, ¿bien? Y delante del campamento de Israel, o sea, en esta parte, hacia la parte del mar, acá estaba el ángel. ¿Y qué hizo el ángel? El ángel se movió de acá y se puso entre ambos campamentos, entre el campamento de los egipcios y el campamento de los hebreos. Se puso el ángel entre ambos, y eso es lo que lo llama la Torá, que se puso detrás de ellos. Pero no solamente eso ocurrió, que el ángel se puso entre los 2 campamentos, sino que Vaisá Amud He Anan, y viajó, o sea, se movió la columna de nube,
mi peneihem, que estaba delante de ellos, veyamot meajareihem, y se puso también detrás de ellos. O sea que en estos 3 primeros días, ya digamos han pasado 6 días, porque eran 3 días y estos 3 días que el faraón nos alcanza, en estos días el campamento de Israel viajaba de manera tal que en la vanguardia, la parte de adelante, iba un ángel, el ángel Matat, y al lado del ángel una nube. Viajaban de esa manera, había un ángel y una nube. Entonces, la nube que estaba delante también se fue hacia atrás. Después que el ángel se puso por detrás, también la nube se fue hacia atrás. Va y Abou, estoy leyendo ahora el versículo 20, y vino, o sea, la nube, Ben Mahane Mitzrayim u Ben Mahane Israel, y se puso entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Vaihi Anan Beahoshech, y eso, y la nube esta produjo obscuridad. O sea, en el momento que se pone entre los dos campamentos, la nube esta como que produjo obscuridad. Veahoshech, esa oscuridad, Vayaer et alayla, velo karabze el ze kol alayla. Y hubo un brillo especial esa noche, y no se acercaron unos a otros. O sea, los egipcios no pudieron acercarse a los hebreos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entre los dos campamentos se había puesto un ángel, y además se había puesto una columna de nube. Ahora, cuando la columna de nube se pone, se produce como una especie de obscuridad. Pero del lado donde está Israel hay luz, se puede ver luz. Y del lado del campamento de los egipcios había obscuridad. Esto hizo que los egipcios no pudieran acercarse a donde estaban los hebreos. Esto es el Pasuk 20, estoy leyendo en el Pasuk 20. Y el Pasuk 21 dice, Bayet Moshe et yado alayam, y bajó Moshe su mano, dice su mano, sobre el mar. Moshe baja su mano sobre el mar. Vayoleh Hashem et hayam beruach kadim. Hizo retroceder a Hashem el mar con un viento muy fuerte que vino del oriente. O sea, Moshe bajó su mano, y en el momento que él baja la mano, un viento muy fuerte del oriente, del Mizraj, o sea, de la parte de atrás de ellos, vino y movió o quitó el mar. Lo empezó a mover, empezó como a desplazar al mar. Este viento era muy fuerte, obviamente, para poder desplazar al mar. Kola Laila, toda esa noche, Vayasem Tayam la Jarabá, y hizo que se secara el fondo del mar por donde ellos cruzaron. Vaybak'u Amay, y las aguas se abrieron. Y en ese momento se abrieron las aguas. ¿Okay? Este es el milagro del cruce, del Yansuf, del cruce del mar de las cañas. Entonces, acá hay varias cosas que algunas vamos a tratar de explicar en forma más profunda por el tema de los 3 pesukim. Entonces, el primer pasuk, el 19, como yo les dije, tiene 72 letras, también el segundo, también el tercero. Y dijimos que hay que leerlos yashar, hafuj, yashar, derecha, al revés, derecha, ¿no? Entonces, es así. Esto es el misterio de esto, y vamos a tratar de ampliar un poco más. Lo que se hace es lo siguiente: se toma la primera letra del Pasuk 19, la primera letra del Pasuk 19, que es la letra Vav. La letra Vav, se toma la letra Vav, y después se toma la última letra del segundo Pasuk, que es el Pasuk 20. Y la última letra del Pasuk 20 es la letra Hei, y después se vuelve a tomar la primera letra del tercer Pasuk, de la primera palabra del tercer Pasuk, que es la letra Vav. Y se forma una serie de 3 letras, de la letra Vav, de la letra Hei y de la letra Vav, para aquellos que estén familiarizados con el hebreo. Y así
se forman 72 series de 3 letras, porque esto se va repitiendo con la segunda, con la penúltima, con la segunda del tercer pasuk y así, etcétera, etcétera. Y se construyen en total 72 series, no se olviden que son 72 letras, ¿no? Se construyen 72 series de 3 letras. Y estas 72 series de 3 letras es lo que se conoce como los 72 nombres o los 72 nombres inefables, o sea, los 72 nombres que no se pueden mencionar, o que no se saben realmente cómo se mencionan. Probablemente deben haber escuchado que el nombre inefable es el Yud Kei Vav Kei, el nombre de Akadosh Baruj Hu, que es una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Bueno, ese nombre, el nombre inefable, se expande, o sea, brilla, saca luces a través de 72 series de 3 letras. Y estas son las que aparecen en estos 3 pesukim, y esta es la luz de la que se habló en el Bereshit, en el libro del Génesis se habló de una luz. Esta es la luz, este es el secreto. Que estas series de 3 letras, 72, como les dije, tienen energías, tienen fuerzas especiales. O sea, la primera que mencionamos, que es una Vav, una Hei y una Vav, tiene una fuerza especial. Después la segunda que se va a formar y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ya dije, se forman series de 3 letras, 72 series de 3 letras. Ahora, esto que acabo de mencionar fue la luz del momento previo al cruce, porque ahí se abre el mar y ellos ingresan, es el momento previo donde se presenta esta luz. Pues bien, ustedes tienen que saber que nuestros rezos, o sea, las tefilot, las brajot, las bendiciones, sin fin de textos y sin fin de ideas dentro de la Torá, están construidos a partir de los 72 nombres inefables. O sea, hay muchos lugares en la Shemona Esrei que me imagino deben haber aprendido, que es el rezo que hacemos 3 veces al día, en Shahar, en la mañana, mediodía y después en la noche. En esas bendiciones que se dicen están incrustados 3 letras en una serie, en una barajá, en una bendición, otra serie en otra bendición, y así se va construyendo toda la tefilá. Lo mismo es cuando se hace Kiddush. Kiddush es la santificación del 7º día. También dentro de esas palabras figuran las letras ordenadas de varias de las series de 3 letras de este pasuk que acabo de mencionar. O sea, que esto esto no polariza, sino que esto ingresa, es transversal en todo lo que tiene que ver con la Torá. Todo aquello que tiene que ver con la Torá, de una u otra forma, está conectado con las 72 series de 3 letras. Aksha, me detuve bastante en explicar esto porque, bueno, vamos a aumentar un poco el tema, vamos a explicar algunas cosas más. Sin embargo, hay algo que quiero sí advertir y que para evitar confusiones, ¿bien? Para evitar que se confundan. Cada una de las series estas, de las 72 series, son santas, o sea, son sagradas. Quiere decir que tienen un poder oculto, que no todo el mundo lo conoce, no todos conocen de este poder oculto, y tienen, además estas series tienen santidad por ser letras de la Torá en combinaciones que son también combinaciones recibidas a través de profecía, lo que acabamos de estudiar, ¿no? Por lo tanto, no es conveniente que, por ejemplo, se hagan joyas o que se hagan pendientes o collares donde se cuelguen las 3 letras de alguna de las series de combinaciones. Hay incluso instituciones que suelen vender, que supuestamente son instituciones de Kabbalah y que venden estas joyas, ya sea en oro, plata o en algún otro metal precioso,
con 3 de estas letras, ¿no? En alguna de estas combinaciones, porque ellos saben que esta combinación es para Parnasá, esta es para mantener el amor de la pareja, esta para mantener la paz en el hogar, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es correcto porque los nombres son sagrados. Entonces, cuando una persona utiliza sobre sí nombres sagrados y deambula por las calles o está en diferentes lugares donde a veces hay impurezas, está provocando una especie de cortocircuito espiritual entre lo que está él cargando y aquello donde lo está introduciendo. Por lo tanto, no solamente que no es tan conveniente, creo que es muy, muy negativo hacerlo porque el corte espiritual que se produce lo puede afectar a la persona. Entonces, mejor que no. Distinto es, por ejemplo, si las personas usan un Maguen David o usan un Jai, que es una Het con una Yud, que son el Maguen David, es el Maguen David. O sea, es un objeto que indica el judaísmo, pero no es un objeto santo, que es simplemente una forma de manifestar las energías del mundo. O la palabra Jai, que significa viva, vive, que una persona vive. Ok, está bien. Pero estos son nombres de Hashem. Lo otro, las 72 series son nombres de Akadosh Baruj Hu, de Hashem Yitbaraj, y por lo tanto no conviene introducirlas en lugares que sean impuros porque ese cortocircuito que se produce puede afectar a la persona que lo está cargando. Es mejor no introducirse en esto. Ahora, esto que acabamos de ver, lo de los 72, de las 72 series que van formando nombres, cada uno de ellos tienen una fuerza especial. Cada uno de ellos puede ser utilizado especial para algo. ¿Okay? El libro que contiene los secretos de las 72 series, en sí también el mismo libro es un libro importante. ¿Okay? En el Zohar aparece ya, las 72 series ya aparecen estudiadas, se las estudia constantemente, se las trae, se habla de ellas, se explica cómo son, etc. Sin embargo, el primer libro, a nivel cronológico estoy hablando, ¿okay? Que habla sobre las combinaciones estas, o sea, las series estas de 3 letras, es el libro del ángel Raziel. Existe un libro que se llama el libro del ángel Raziel. Acá estamos ingresando en las partes más y más profundas de los misterios de la Torá. El ángel Raziel fue el ángel que Hashem Yitbaraj le mandó para que hablara con Adam Rishon después de que él fue expulsado del paraíso, después que fue expulsado del Gan Eden, que vivieron fuera, él con Java, y sus hijos habían sido expulsados todos, vino una fuerza espiritual a consolar, a hacer que Adam Rishon pudiera reaccionar y comenzar una vida nueva a pesar de que había perdido algo muy grande. Pero de todas maneras, Akadosh Baruj Hu quiso que continuara, y bueno, estamos nosotros acá porque es a continuación, ¿no? Y para que esto ocurra le mandó un ángel. Mandó un ángel que lo aconsejó, le dijo cómo tenía que volver en Teshuvá, cómo tenía que acercarse a Hashem nuevamente, etcétera, etcétera. Y obviamente no solamente le enseñó eso, cosas de tipo ética, cosas morales o éticas, sino que también este malaj, este ángel, le enseñó los secretos del mundo. O sea, le dijo todos los secretos del mundo que por diferentes motivos él había olvidado desde que había salido del Gan Eden. Gan Eden también se los dijo, pero Hashem. Acá se los dice un ángel, o sea que es una madrigada un poco menor, un nivel un poco menor, pero de todas maneras sí le informó de todo lo que pasa en el mundo, ¿okay? De todos los misterios que ocurren en el mundo, de dónde se encuentran las fuentes energéticas mayores, cuáles son las combinaciones de las energías de los diferentes lugares, etcétera, etcétera. Y entre todas las cosas que le enseñó el ángel Raziel a Adam Rishon, Raziel en hebreo significa el ángel de los misterios, ¿okay? Le enseñó además cuáles son las fuerzas de los 72 nombres. O sea, de estas 72 series le enseñó cuáles son sus fuerzas,
qué es lo que indican, qué es lo que enseñan, qué es lo que significan. Yo tengo aquí el libro de Raziel, el libro del ángel Raziel. También el libro mismo es bastante interesante qué pasó con él, porque Adama Rishon escribió las cosas que le enseñó Raziel en unas placas de cobre, de metal, que de cobre, y las escondió en unas grutas, en unas cuevas. Y después sus descendientes que habían escuchado esto sabían, las buscaron, las encontraron, las mantuvieron en secreto por muchísimos años hasta que comenzó esto a ser publicado y pues, Baruch Hashem, hoy día tenemos un libro, está escrito en un libro, y ahí nos enseñan los secretos del universo. Con respecto a las 72 series de 3 letras, en el Sefer Raziel dice lo siguiente: yo voy a estudiar con ustedes las 7 primeras series para que entendamos cómo funciona. ¿Okay? Un poco, simplemente, no demasiado, pero para que sepan que hay algo así que funciona de una manera específica. La primera serie, que es Vav Hei Vav, la primera serie, Moré enseña, dice el Raziel, que a Shefa, que la abundancia material y espiritual, Yoret baja al Bet HaMikdash, y de allí baja al mundo. O sea, la primera serie nos enseña que la abundancia, ya sea material o espiritual, que el Kadosh Baruj Hu quiere dar al mundo, primero baja al templo que había en Jerusalén, y de este templo se expande al resto de la humanidad. Eso nos enseña la primera serie. La segunda serie, que es las letras Yod, Lamed, Yod, nos enseña que el nombre de Hashem, el Yud Kei Vav Kei, es el más antiguo de los más antiguos. ¿A qué se refiere esto? De que el nombre de Kadosh Baruj Hu es anterior a la creación. O sea que antes de que existiera la creación del mundo, el nombre de Kadosh Baruj Hu Yud Kei Vav Kei ya existía. La tercera serie de 3 letras nos enseña que a Kadosh Baruj Hu allá existía Behu Hai de Kayam, o sea, nos enseña la eternidad de Dios, que Dios es eterno. ¿Bien? Dios es eterno. Su nombre comienza en un momento, comienza antes de este mundo, pero comienza. En cambio, Dios es eterno. La cuarta serie, nos enseña que le mostró su grandeza a través de estos psukim que estamos estudiando ahora. Se los mostró a quién, a Israel en Egipto y en el mar. O sea, nos quiere enseñar este nombre, le dijimos 1, 2, 3, 4, el cuarto, que los misterios de las series estas, de las 72 series de 3 letras, habían comenzado a ser ya enseñados en Egipto. O sea, que ya en Israel estaban estudiando las profundidades de la Torah. O sea, ingresaban incluso antes de que salieran de Egipto, ya había comunicación de los misterios de la Torah. Después tenemos la quinta serie, enseña que existen, que van a existir, porque esto está hablando de la época de Adam Rishon, ¿no? Van a existir 3 patriarcas, Behen Shalosh Midot, Hashem, Bekoach, Netzach, Shemenatzhin, Be'amuram. Nos enseña sobre la fuerza de los 3 patriarcas, de Abraham, Yitzhak y Jacob, que ya a Adam Rishon ya le enseñaron que van a venir en el mundo estos 3 patriarcas, que Abraham, Yitzhak y Jacob. La sexta serie enseña sobre que el mundo fue creado con Rahamim. Begam Nivra Be'asarama Amarot. Se habla sobre la creación del mundo. Y dice algo muy importante. Ahora no es la clase sobre la explicación de la palabra Rahamim, que la solemos traducir como misericordia. Pero lo importante es que tienen que entender, y este nombre también se conecta, por eso también tiene que ver con esto que voy a explicar ahora. Esta serie, la sexta, habla de Rahamim. Rahamim, que el mundo fue creado con Rahamim, que significa misericordia.
Ahora en hebreo la palabra Rahamim viene de la palabra Regem, que significa matriz. Es la matriz de la mujer, se llama Regem. Y de allí proviene la palabra Rahamim, que significa misericordia. Esto quiere decir que lo que pasa dentro de la matriz de la mujer cuando está embarazada y hay algo y la vida ahí está creciendo, esa es la forma en que Kadosh Baruj Hu maneja el mundo también fuera de la matriz. O sea, todo lo que nosotros somos, como vivimos, como nos desarrollamos, es como si todos estuviésemos dentro de la matriz de una gran madre. Y nos estamos, y vivimos, y estamos, y nos desarrollamos, como se desarrolla el embrión, el feto, dentro de la matriz de la madre. Y eso se llama Rahamim. Eso es Rahamim. Eso es misericordia. Y finalmente el séptimo, dije que iba a haber 7 series. La séptima se enseña sobre el Olam Haba. O sea que va a haber un mundo renovado en el futuro. Que en el futuro va a haber un mundo renovado, que se va a ampliar. Y esta última serie enseña precisamente sobre la renovación de ese mundo. ¿Okay? Y así, podríamos estar estudiando serie tras serie. De las 72, solamente me enfoqué en 7, para que entiendan un poco a qué se refiere. Cada una de ellas tiene fuerza. Por ejemplo, hablé de la serie que hace referencia al Rahamim, o sea, a la misericordia, que tiene que ver con la palabra Regem, que es la matriz de la madre. Por lo tanto, esa serie precisamente ayuda, por ejemplo, a que los embarazos sean becer, estén bien, porque tiene que ver precisamente con ese tema, con el tema del Regem, de la matriz, etcétera, etcétera. Y así cada uno de estas series indica algo o mantiene una energía. ¿Okay? Bueno, todo esto que estaba explicando, que ya había comenzado en Egipto, ya se había en Egipto comenzado, aquí en este momento, antes, no se olviden que estamos antes de que ingresen al Mar de las Cañas. O sea, esto es previo al gran milagro. Y a pesar que es previo al gran milagro, estamos hablando de una luz que viene de Bereshit. O sea, estos 3 psukim, estas series de 3 letras, son una energía, una fuente de energía tan grande, tan poderosa, que el pueblo la recibe incluso antes que crucen el Mar de las Cañas, que es uno de los grandes milagros que existen en la Torá, cuya explicación es prácticamente inentendible, y que ocurrieron también muchas cosas dentro del mar, cuando a Israel estaban cruzando, y sin embargo la luz del Bereshit aparece antes que ellos ingresen al mar. Allá, obviamente se pueden dar cuenta que no podemos desconectar las 72 series de 3 letras con el cruce del Yam Suf, con el cruce del Mar de las Cañas. En hebreo, primero quiero explicarles que lo que ustedes probablemente han conocido como el Mar Rojo, no se llama así en hebreo, sino que se llama Yam es mar, Suf es una caña, y por eso lo conocemos como el Mar de las Cañas, ¿okay? Que es por donde Am Israel va a cruzar. Entonces, después que recibieron toda esta fuerza espiritual con las 62 series, con estos psukim y las fuerzas que contienen estas combinaciones de letras, en ese momento, terminamos diciendo en el Pasuk 21, se abrió el mar. O sea, reciben la fuerza espiritual, están pletóricos, están llenos de energía espiritual, y en ese momento el mar se abre. Y el pueblo cruza por el mar, y aquí hay discusiones si salieron por la otra orilla o salieron por la misma orilla, hicieron una especie de círculo y volvieron al mismo lugar. Ahora no quiero entrar en eso porque hay que explicar cada una de las ideas. Lo importante es que ingresaron en el mar, salieron del mar donde quiera que hayan salido, y cuando los egipcios los persiguieron, entonces los egipcios son aniquilados y se ahogan en el mar. Ok. Esto hay que entenderlo en profundidad por lo siguiente, porque incluso que
hayan ingresado personas al mar, pensando que podían perseguir a los hebreos que estaban cruzando también. De todas maneras, cuando el mar vuelve a su lugar y empieza a volver otra vez a ser mar, hay muchas personas que tal vez sabían nadar. O sea, puede ser que haya personas que sabían nadar y puede ser que haya personas que todavía no habían ingresado al mar, de los egipcios me refiero. Entonces, ¿por qué la Torá nos enseña que murieron todos? Todos se ahogaron, todos se ahogaron, excepto el faraón. El único que sobrevivió fue el faraón, que otra vez tenemos que entender que sobrevivió de manera milagrosa, porque él vio todo lo que le estaba pasando a su ejército, todo diezmado, todo destruido. ¿Pero por qué? Que probablemente siempre en las catástrofes más grandes que ha existido en la historia, en las más grandes, incluso podemos pensar en los últimos 60, 70, 80 años, la Segunda Guerra Mundial terminó con 2 bombas atómicas en 2 ciudades del Japón. Y a pesar que tiraron estas bombas atómicas, hubo sobrevivientes, gente sobrevivió, muchísimos murieron, pero gente sobrevive. O sea, las catástrofes más grandes, siempre hay alguien que sobrevive, de una manera o de otra. Entonces, ¿por qué aquí en el mar no? En el Qian Suf no sobrevivió ni un solo egipcio, solo el faraón. Porque acá estamos hablando que el ingreso al entrar al mar tenía un objetivo material que era eliminar a Egipto. Entonces ingresan los egipcios, el Midrash cuenta que el que primero ingresó fue el faraón. El faraón estaba cabalgando una yegua, o sea, un caballo femenino, una yegua, y cuando está por ingresar, la yegua esta ve a la lejanía, dentro del mar, ve a un caballo, que se formó como la figura de un caballo, y la yegua fue detrás del caballo. Así trae el Midrash. Normalmente hubiéramos pensado que es Hafuj, que tendría que haber sido que el faraón estaba sobre un caballo y el caballo y una yegua, pero no. El Midrash cuenta de que el faraón estaba en una carroza, que esta carroza estaba tirada por una yegua, no por un caballo, sino una yegua. Y lo que la hembra vio fue al macho adentro del mar, y por eso se fue detrás de él. Y eso le causó que fallecieran, o sea, que todos murieran en ese momento. Entonces, había acá una intención. La intención era hacer desaparecer todo Egipto. Tenía que desaparecer. Todo Egipto tenía que desaparecer, y eso fue lo que ocurrió finalmente, que Egipto desaparece, o sea, no sobrevive nadie. Excepto el faraón. Eso es el punto, digamos, material. Pero ¿cuál es el punto espiritual que está detrás de esto? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos enseña esto a nivel espiritual? Como Israel habían recibido, antes de cruzar el mar, habían recibido la fuerza espiritual de los 3 Pesukim, o sea, estaban cargados de una energía espiritual que es la que van a utilizar después para recibir la Torá. ¿Okay? Porque esto va hacia allá, obviamente. Me imagino que lo entendido va hacia allá, hacia la recepción de la Torá. Y como tenían tanto poder a ese nivel, entonces Egipto, cuando ingresan al mar que se había desplegado, se había ido para que precisamente Israel esté allí, es como que un neófito, una persona que no sabe, ingresa al campo de acción o al lugar donde está el que sí sabe. El que sí sabe era Israel en ese momento. Ellos estaban cargados de energías positivas a través de los 3 Pesukim. O sea, ellos tenían energías en las manos. Y los egipcios no tenían energías en las manos más que lo material, la propia materialidad que está indicada en el Midrash que ya les mencioné, de que el faraón estaba guiado por una yegua y esta vio un macho, entonces la yegua se fue detrás del macho. O sea, hay acá un punto para entender de que hay una materialidad muy fuerte en Egipto, que eso es precisamente lo que los va a destruir. Esto quiere decir que a nivel más alegórico y más profundo, la destrucción del ejército del faraón es la destrucción de lo material.
la destrucción de las fuerzas que son solamente materiales. En cambio, el hecho de que Israel hayan ingresado al mar después de haber recibido los 3 Pesukim y la luz que venía desde el Génesis, la de Bereshit, indican que ahora ellos están en un nivel mucho más alto. Y cuando eso ocurre, es como podríamos decir en términos muy simples, Israel en ese momento, a pesar que ellos todavía no habían llegado a Israel, estaban jugando a local. En cambio, el faraón con sus ejércitos estaban jugando a hacer visita. Y el local pudo más en ese momento. Que no sea, la fuerza de Israel fue más. Y eso hace que el ejército del faraón desaparezca. Y hay uno que sobrevive, ya dijimos que es el propio faraón, porque tiene que cerrar un magal de reencarnaciones después, muchos años después. Ahora no vamos a tratar el tema de esa situación, lo vamos a explicar en algún otro momento, porque él tiene que sobrevivir. Después que esto pasa, y esto es parte también de todo lo que estamos hablando, no se olviden, las 72 series de 3 letras, el hecho de que el ejército del faraón es destruido, el segundo punto. Y tercer punto, que va a completar a los 2 primeros, en nuestra parashá, es el hecho que después que los hebreos, salen del mar, ellos cantan una canción, cantan algo. Esa canción es la que se conoce como Shirat Hayam. Shirat Hayam, la canción del mar. La canción del mar es precisamente también otro de los nombres que tiene este Shabbat que viene ahora, el Shabbat de Beshalach. En la sinagoga se suele llamar Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción, porque es allí donde se hace hincapié principalmente a la canción del mar. No se olviden, la canción del mar viene construida sobre las 72 series, la destrucción del ejército materialista del faraón y la presencia de Israel ahora con esta fuerza tan grande. Y ellos cantan una canción. En términos simples, no tenemos ahora el tiempo para poderlo desglosar todo, pero en términos simples, la canción del mar se divide en 3 partes. Cada una de ellas indica una época dentro de Am Israel. La primera parte indica la historia que va a ocurrir durante el primer templo. La segunda parte indica la historia que va a ocurrir durante el segundo templo. Y la tercera parte de la canción del mar indica lo que va a ocurrir con la venida del Mashiach al final, o sea, la época del tercer templo. Ahora, ¿en qué forma se divide en la canción del mar? Cada trozo, digamos, cada parte, dije que se divide en 3, ¿no? Cada una de las partes, cuando comienza con la letra Aleph. Hay 3 pesukim en la Shirah, en la canción del mar, que empiezan con Aleph. Entonces, el primer pasuk que empieza con Aleph, ahí empieza una sección. El segundo pasuk que empieza con la letra Aleph, ahí empieza otra sección. Y el tercer pasuk que empieza con Aleph, empieza una tercera sección. ¿Okay? Ese es el sistema técnico. Ahora, y cada uno de ellos representa el primer templo, segundo templo y la venida del Mashiach, o sea, tercer templo. Ahora, para cerrar este punto, quiero hacer una pequeña reflexión, porque obviamente está contenido aquí. Nosotros sabemos, esta canción con los nombres de Hashem, las 72 series que mencioné, la canción, la destrucción del faraón, viene a darnos una idea de algo que ya está cerrado. O sea, el capítulo Egipto para Israel se cerró con esto y ahora empiezan un capítulo nuevo, empiezan algo nuevo y los egipcios quedaron ya en el pasado. ¿Okay? Sin embargo, no sé hasta qué punto Egipto ha quedado en el pasado. No voy a explicar por qué. En la época de Moshe, Akadosh Baruj Hu le mandó a los egipcios 10 plagas. Son 10 plagas que mandó, quedan 10 plagas. Hace más o menos como 50, 60 años atrás, 60, 70, como 60 años atrás, creo. Israel, el Estado de Israel, combatió una guerra que se produjo,
que se llamó la Guerra de los 6 días. En esta guerra, diferentes ejércitos de Jordania, de algunos de Siria, atacaron a Israel, al Estado de Israel. Sin embargo, el único realmente importante, el que finalmente continuó todo este tiempo, que ataca al Estado en esa época fue el ejército egipcio. O sea, fueron los egipcios los que avanzaron, los que se tiraron, los que pasaron, los que llegaron, con los que finalmente se firmó una paz y se les devolvió el Sinaí. Ellos fueron los que avanzaron, ¿no? Y curiosamente, esa guerra duró 6 días, solo 6 días. Simplemente entendemos por la Shirá y por todo lo que estamos estudiando, que si esa guerra hubiese durado 10 días, Egipto hubiese sido destruido para siempre. Así como pasó en la antigüedad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué justo en el día sexto pararon? En la misma Shirá dice, o sea, que cada plaga era un día, ¿mejor? O sea, que si hubiesen habido 10 días, Egipto desaparece. Y los pararon a los israelíes los pararon el día sexto. Ellos no pararon porque ellos quisieron. Alguien vino y dijo, no, basta, hasta acá, no más. En la Shirá, al final, en la tercera parte, está escrito lo siguiente, dice, justo cuando empieza la tercera parte, dice, entonces se asustaron los generales de Edom, los grandes de Moab y Ohasemo Raad, se murieron de miedo. Namogu y se deshizo de temor, de terror, todos los habitantes de Canaán. Acá está diciendo el motivo, Rashi lo explica ahí muy claramente, porque ¿qué tienen que ver Edom con Egipto? Dice que entonces se atemorizaron los generales de Edom. Mapeton, ¿qué hace Edom de pronto metido aquí con los egipcios? Edom está en otro lado. ¿Por qué tiene miedo Edom por lo que está pasando entonces con Moshe en la época de los egipcios? Pues muy bien, también durante la guerra de los 6 días fueron los generales de Edom, o sea, Rusia, quiere decir, los egipcios hablaron con los rusos, que eran soviéticos entonces, y le dijeron, terminen esto. Y los rusos hablaron con los americanos, le dijeron a los americanos, digan a los israelíes que paren, que no sigan. Y como acá hace mucho lo que los americanos opinan, entonces pararon. Lo que hizo que la guerra terminara en 6 días no fue porque los israelíes no hubieran podido seguir, ellos podían haber seguido, pero como está escrito en la Shirá, los pararon. ¿Quiénes? Los generales de Edom, los grandes de Moab, o sea, los árabes también se pusieron muy nerviosos por lo que podía pasar, y todos se llenaron de pánico. Así como pasó entonces, también pasó en esa vez. En otras palabras, quedan todavía 4 días. Ya hubo 6. Quedan 4 días. En algún momento van a volver esos 4 días y Egipto va a desaparecer, y esta vez para siempre. Eso es otro de los mensajes más profundos de la Shirá. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Podemos comenzar con las preguntas. Gracias, Raf. A ver si alguien de los chicos tiene preguntas que hacer. Bueno. Bueno, ninguno tiene pregunta, parece. Bien, ok, entonces si no hay preguntas, lo dejamos para la próxima semana. Continuamos con nuestras clases de Parashá según el Zohar, cosas más profundas.
Todo, que tengan una excelente semana, Besrat Hashem, y un buen Shabbat. Gracias, תודה, Rab. רב, תודה. Excelente clase. Toda raba, rabino. Gracias, Rap. Todo, Rab.